19 de marzo, solemnidad de San José, esposo de María Virgen, Padre de Jesús. José, descendiente de David, era probablemente de Belén. Por motivos familiares o de trabajo se trasladó más tarde a Nazaret y allí se convirtió en esposo de María. El ángel de Dios le comunicó el misterio de la encarnación del Mesías en el seno de María, y José, hombre justo, aceptó, aunque no sin haber padecido una dura crisis interior. Se fue después a Belén para el nacimiento del niño y tuvo que huir a Egipto, de donde volvió para ir de nuevo a Nazaret. Cuando Jesús tiene 12 años, vemos a José y a María en Jerusalén, donde encontraron a su hijo entre los doctores del templo. A continuación el Evangelio calla. Es posible que muriera antes del comienzo de la vida pública de Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para la solemnidad de San José. Cantaré eternamente el amor del Señor. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Del segundo libro de Samuel, 7, 4, 5, 12, 14 y 16. Esta primera lectura nos habla con acentos históricos y teológicos de la descendencia de David que reinará para siempre. Seguramente la profecía de Natán alude a Salomón, hijo de David y constructor del templo. Sin embargo, las palabras consolidaré su reino indican una larga descendencia sobre el trono de Judá. Esta descendencia tuvo un final histórico y entonces el oráculo recibió fuerza profética con una velada alusión referente al Mesías, descendiente de David. Él reinará para siempre en su reino, un reino que no será de este mundo, sino espiritual, según el designio de Dios para la salvación de la humanidad. La tradición cristiana ha releído siempre este fragmento como profético y mesiánico, aplicándolo a Jesús, Mesías descendiente de David. De modo indirecto también a José, último eslabón de la genealogía davídica y transmisor de la herencia histórica de la promesa divina hecha a Israel.
Cristo haya nacido aquí, no existiría Navidad, ni los pastores. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos 4, 13, 16, 18, 22. En su intento de desarrollar la lección que deriva del acontecimiento de Abraham, el apóstol establece un fuerte contraste entre la ley y la justicia que viene de la fe. En primer lugar, Pablo pone de relieve el hecho de que la promesa de Dios a Abraham no depende de la ley, y por eso establece de modo inequívoco que la promesa de Dios es absoluta, preveniente e incondicionada. En segundo lugar, el apóstol ratifica que la fe es la única vía que lleva a la justicia, esto es, a la acogida del don de la salvación. En este aspecto, la lectura se aplica espléndidamente a José, hombre justo. Los verdaderos descendientes de Abraham son no tanto los que viven según las exigencias y pretensiones de la ley, sino más bien los que acogen el don de la fe y viven de él con ánimo agradecido. Desde esta perspectiva, Pablo define como herederos de Abraham a los que han aprendido de él la lección de la fe y no solo la obediencia a la ley. Se trata de una herencia extremadamente preciosa y delicada, porque reclama y unifica diferentes actitudes de vida, todas ellas reducibles a la escucha de Dios, que habla y manda, que invita y promete. La fe de Abraham, precisamente porque está íntimamente ligada a la promesa divina, puede ser llamada también esperanza. Contra toda esperanza creyó Abraham. De este modo, Abraham entra por completo en la perspectiva de Dios, que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Y así, mediante la fe, todo creyente puede convertirse en destinatario, no solo en espectador de acontecimientos tan extraordinarios que solo pueden ser atribuidos a Dios. Este fue el caso de José. Por eso en el Evangelio de Lucas se encuentra el anuncio del ángel a María, pero en el de Mateo, en cambio, encontramos el anuncio a José. En este anuncio, el ángel manifiesta a José su misión de padre davídico, del hijo que, concebido por María, por acción del Espíritu Santo, será el Mesías de Israel, el Salvador. Significado del nombre hebreo Jesús. Es probable que José conociera ya el misterio de la concepción, porque la misma María se lo podía haber revelado. Su dificultad o crisis interior no era tanto la aceptación del misterio como aceptar la paternidad de la misión de ser el padre legal ante la sociedad, guía y educador del que debía ser el maestro de Israel. Su humildad, su justicia, iluminada por la palabra del ángel, le hace aceptar después plenamente el designio de Dios. En la parte del fragmento evangélico omitido por la liturgia de hoy, versos 22, 23, 24 y 25, se alude al cumplimiento de la escritura en la célebre profecía de Isaías sobre la madre del Mesías, al significado del nombre Emmanuel, Dios con nosotros, y al nacimiento de Jesús, al que José impuso efectivamente este nombre recibido del ángel. Estos versículos enriquecen desde el punto de vista teológico el fragmento y proporcionan al conjunto una hermosa unidad. Así pues, queridos hermanos y hermanas, podemos decir que los fragmentos de la Escritura nos ofrecen un marco histórico y profético. Esto es algo muy importante, un marco histórico y profético. Es decir, nos hablan de una historia verdadera, en la que sin embargo ha subintrado la acción de Dios según los designios que recorren todo el mensaje bíblico. Es decir, Dios irrumpe en la historia de la humanidad de manera perfecta y estruendosa por medio de la encarnación.
En el fondo de la primera lectura y en el centro del Evangelio aparece la figura de José, llamado hombre justo, Mateo 1:19. Esta justicia debe verse, como sugiere la segunda lectura, en la acogida con ánimo agradecido y conmovido del don de la fe, en la rectitud interior y en el respeto a Dios y a los hombres, a la ley y a los acontecimientos. A José le resulta difícil aceptar esa paternidad que no es suya, y después la enorme responsabilidad que supone ser el maestro y el guía de quien habría de ser un día el pastor de Israel. Respeto, obediencia y humildad figuran en la base de la justicia de José, y esta actitud interior suya, junto a su misión única y maravillosa, le han situado en la cima de la santidad cristiana, junto a María, su esposa. José brilla sobre todo por estas actitudes radicalmente bíblicas, propias de los grandes hombres elegidos de Dios para misiones importantes, que siempre se consideraban indignos e incapaces de las tareas que Dios le había confiado. Baste con pensar en Abraham, nuestro padre en la fe, en Moisés, el intercesor entre Dios y el pueblo, el liberador, el que puede ver a Dios cara a cara, el profeta Jeremías. Dios sale después al encuentro de estos amigos suyos, otorgándoles fortaleza y fidelidad. En este año en que celebramos pues el año jubilar en honor a San José, por los 150 años de haber sido nombrado patrón universal de la Iglesia, nos acogemos a él, a su intercesión, y le pedimos que nos conceda una obediencia y un corazón puro, como Dios se lo concedió a él. Continuemos avanzando presurosos en este camino de la Cuaresma, muy próximos ya a celebrar la Pascua del Señor. Paz y bien.